prometíamos hoy en el comienzo, estamos con Sebastián Giovanelli, su columna de deportes aquí en Poder Pensar. Estamos en una semana donde los uruguayos venimos de un clásico y bueno, esa pasión futbolera está en todas partes, de discusiones, de cargadas entre los clásicos rivales. En este caso, bueno, con el triunfo de Nacional sobre Peñarol. Pero vamos a ir a las estadísticas y vamos a ir viendo también algunas imágenes de lo que fue el enfrentamiento del domingo. Bienvenido, Seba. Hola, Pepe. Y es de lo que hay que hablar, del clásico, porque la gente habla de eso en la calle, excepto alguien que habla por ahí del partido de Uruguay del próximo viernes. La mayoría de la gente habla del clásico, que es el partido más importante del año, el partido donde además se definieron un montón de cosas, donde mucho se habló en lo previo y también en lo posterior, en lo posterior sobre todo que hubo jugadas polémicas, que Peñarol se vio perjudicado por el árbitro, que de repente Nacional pudo no haber sacado un buen resultado. Sin embargo, cuando se analiza lo futbolístico, y más allá de que mucha gente, incluso el técnico de Peñarol, dijo Peñarol jugó mejor que Nacional, habría que ver qué jugó mejor que Nacional, porque en realidad Nacional llega 4 veces al área de Peñarol y hace 3 goles, 3 de balón detenido. Allí estamos viendo ya, Seba, este es el segundo gol de Sarayeta, es un golazo realmente. Sí. A esa altura ya había empatado Nacional el partido. Estamos viendo algunas de las incidencias claves de ese encuentro, por ejemplo, allí vemos la lesión de uno de los jugadores de Nacional, de Jason Viera concretamente. Sí. Ahí está el empate de los tricolores. Como decías, mucho se habló, por ejemplo, del árbitro, ¿no? Sí. Donde tiene un montón de jugadas polémicas y que lleva a que los árbitros uruguayos suelen ser cuestionados por los dos lados, ¿no? No digo solo Peñarol, también lo ha hecho Nacional en su momento, cuando ha tomado rachas adversas y donde le toca parar bastante seguido con el tradicional rival, siempre el árbitro pasa a ser un protagonista fundamental a la hora del análisis. Sí, ¿no? Es un común denominador el tema de los árbitros. Casi siempre que un equipo pierde un clásico, primero le apunta al árbitro del partido. Muchas veces sucede en declaraciones que uno debe pensar, porque uno confía en la inteligencia de los entrenadores del fútbol uruguayo y también de los dirigentes, que son más para la tribuna que la realidad. O sea, si yo pierdo un clásico y soy el técnico de uno de los grandes o un dirigente y salgo a hablar mal del árbitro, contagio en mis hinchas esas mismas declaraciones y hago que se olviden un poquito del análisis. Y hay efectos rebote. Por ejemplo, Peñarol pierde el clásico y a los 2 días sale el presidente Damián mirando el estadio. No es casual. Y es normal. O sea, siempre pasa. Cuando un grande pierde el clásico, al otro día, a lo sumo a los 2 días, aparece un dirigente fuerte o un entrenador hablando de un pase o el gerente deportivo hablando de temas que no conciernen estrictamente a lo deportivo y a que la gente se olvide del tema clásico. En mi opinión, con respecto a los errores arbitrales, yo creo básicamente que el arbitraje de Vázquez no fue bueno, aunque hay varias jugadas que para ratificar lo que estoy diciendo hay que verla varias veces. Eso quiere decir que tampoco fue tan malo. Es decir, hubo polémicas, es cierto. Hubo jugadas complicadas, es verdad. Hubo lesiones, también es cierto. Hubo choques fuertes, bien. Hubo una mano en el gol de Sarayeta de Peñarol, es cierto. Hubo un penal de Medina, es verdad que no se sancionó, pero también hay que ver dónde estaba ubicado el árbitro, hay que ver la forma en la que interpreta la jugada. Pero reitero, no me parece que haya perjudicado a ninguno de los dos. En este caso es Peñarol es el que perdió. No me parece, porque si vamos a contar los errores que hubo en el juego, fueron bastante ecuánimes en cuanto a aquello que de repente se pudo cobrar o no se cobraba en favor de uno o en favor del otro, ¿no? Seba, después vamos a ir a hablar un poco de las estadísticas de estos últimos años en cuanto a clásicos, pero seguramente Damiani debe estar viviendo una situación muy particular, el presidente de Peñarol, porque de venir de jugar una final de Copa Libertadores, donde uno podría pensar, bueno, se enderezó el club y todas las críticas que vinieron en la previa a su gestión pueden haber quedado de lado y pasa a ser un dirigente referente en la historia del club, vuelve a estar en cuestión sobre todo por los hinchas de Peñarol, o algunos hinchas de Peñarol parecen bastantes, en cuanto a, bueno, va a estar unos cuantos años más Damiani y su gestión no ha sido buena. Claro, igual me parece que ni tan fantástico cuando fue finalista de la Copa Libertadores, porque recordar lo que fue la campaña de Peñarol fue muy buena, nadie va a descubrir ni vamos a criticar lo que fue esa campaña, pero también hubo algunas cosas en partidos extraños, como los goles que por ahí le hizo Peñarol a la Universidad de Chile con clara responsabilidad del arquero, como el penal que erra Santiago Silva para Vélez cuando Peñarol se iba de la Copa en cuartos de final. Es decir, hubo muchas cosas que colaboraron para esa buena campaña, y tampoco me parece tan pésimo esto. Peñarol hace 2 años no gana un clásico. No le vas a echar la culpa al presidente por este partido puntual. Algo sucede, me parece que Peñarol debería trabajar en la concientización de sus jugadores, de sus planteles. Uno analiza muchas veces los planteles de Nacional y se da cuenta que de repente, de 11 jugadores, 8 son del club. 7 son de la casa, vienen de divisiones juveniles, vienen acostumbrados a ganar clásicos, partidos importantes, y de repente uno va a la alineación de Peñarol y aparecen 3 o 4. Ahí hay una diferencia que es muy importante. Si vas a analizar todos los pases que hizo importantes Nacional en los últimos años, le saca pero 3 cabezas a Peñarol en relación a jugadores importantes que ha vendido al exterior. Eso no es menor.
Y en cuanto a clásicos, también es importante, porque el jugador que actualmente actúa en juveniles en los clubes, que viene haciendo desde séptima, sexta división, ya va jugando clásicos desde chico, desde los 13 años, y se va acostumbrando a ganar. Entonces, cuando llega a primera, esa presión del clásico de la gente sí puede afectar un poquito, pero en su cabeza sabe que es ganador de clásicos, que nunca le fue mal contra Peñarol en este caso, o contra Nacional si fuera al revés. Es decir, son matices importantes que hacen a la conformación de planteles que después consiguen o no los resultados previstos por la gente. Y con respecto a lo de los hinchas, hubo una convocatoria en las últimas horas en las redes sociales para hacer una marcha para ir al Palacio de Peñarol a pedir la cabeza a los dirigentes. Peñarol tiene 50.000 socios, fueron 12 personas. Me parece que es más ruido que otra cosa lo que se hizo en relación a la disconformidad con la dirigencia, ¿no? Sí, pasan cosas en el fútbol uruguayo que uno no se explica mucho. Peñarol asegura tener más de 50.000 socios, pero sin embargo por los estatutos terminan votando en las elecciones de repente 3.500 personas. Un club del tamaño que tiene Peñarol también suena raro, ¿no? Sí, lo que pasa que yo creo que ahí lo que sucedió fue que la mayoría de la gente de Peñarol, este boom de socios de Peñarol aparece con la Copa Libertadores. Las elecciones fueron antes. Y había mucha gente que no estaba habilitada para votar en ese momento. Me parece que hay que esperar un poco las próximas elecciones a ver cuál es el padrón electoral que van a tener los hinchas de Peñarol. Bien, hablemos un poco de Nacional, que fue el ganador del clásico y el club que, como decíamos, ha tenido una política que ha mantenido en los últimos años de fomento de sus juveniles y le ha ido bien. De repente, si no le hubiese ido bien con ese tipo de política, tendría que apelar a lo que se apeló tantas veces en el fútbol uruguayo, que es a comprar prácticamente todo un plantel entero cada año, ¿no? Exactamente, y eso es lo que pasa, ¿no? Yo decía recién, Nacional trabaja muy bien en juveniles, ha hecho pases importantes en los últimos tiempos, llega con un plantel el otro día conformado con varios jugadores que habían nacido en el conjunto tricolor. En la línea final, por ejemplo, de los cuatro que terminaron jugando, 3 eran de la juvenil Nacional. Rolín, Torres y el propio Álvarez, que entró en el segundo tiempo por la lesión de Viera, es verdad, pero que hizo todas las divisiones juveniles en Nacional y que están acostumbrados a ganar. En el medio jugó Facundo Piris, jugó Maximiliano Calzada, 2 jugadores típicamente de Nacional. No entró en esta oportunidad Gonzalo Bueno, pero viene jugando en muchos de los partidos del conjunto tricolor. Me parece que ahí esa conciencia es muy importante y eso se refleja en los números. Nacional hace 2 años que no pierde un clásico. Vamos a los datos que tenemos allí, una placa que habla justamente de eso. Claro, la última vez que Peñarol le gana a Nacional es en la primer final del torneo 2010, con un gol de Antonio Pacheco. De ahí en adelante, en la segunda final del torneo 2010, empataron 1-1. En la apertura 2010-2011 terminaron 0-0. En el clausura 2010-2011 ganó Nacional 1-0, gol del Morro García, aquel partido recordado por el offside del Morro y el gol que no se le cobró a Stoyanov en Peñarol. En la apertura 2011-2012 ganó Nacional 2-1, ustedes lo deben recordar porque fue el anterior a aquel gol de Gonzalo Bueno y después el gol de el penal de Recoba, que además arranca ganando Peñarol ese partido, igual que este último, donde Nacional termina ganando 3-2. Una hegemonía importantísima del conjunto tricolor sobre Peñarol. Nunca en la historia del fútbol uruguayo un grande había pasado más de 2 años en no vencer al otro. O sea, es la primera vez en la historia que se da que un equipo, en este caso Peñarol, pase 2 años sin vencer a Nacional. Hay que ver la cantidad de partidos también que se juegan cada año, ¿no? Está bien, pero o sea, en cuanto a la estadística, en cuanto al lapso de tiempo, nunca había sucedido esto. ¿Cómo lo ves a Gallardo? Porque hay gente por ahí que dice, bueno, Gallardo no sabe nada de fútbol, tiene suerte. Otros que dicen, no, maneja muy bien el plantel, saca y pone a los jugadores, no importa cómo se llamen, ni si son amigos, si son gente más distante a él. Por ejemplo, se pone el caso del otro argentino, Placente, que es uno de los jugadores, además que creo que es de los que más cobran en el plantel de Nacional, no está, lo irradió del equipo prácticamente, no está jugando. ¿Cómo lo ves a Gallardo? Después de mucho eso, ¿no? También lo bancó muchísimo a Diego Placente, que lo había traído él. Y me parece que está bien que el técnico apele a los jugadores que trae para darle mayor continuidad. Yo creo que es un técnico inteligentísimo, es un técnico ganador. Gallardo agarra el primer equipo Nacional, sale campeón de un torneo corto, gana todos los clásicos que juega, hasta ahora no perdió con Gallardo como entrenador, y aparte va a jugar las finales. Ganó en la apertura 2011-2012, como recién decíamos, empata en el verano, 1-1, después pierde por penales, pero en los puntos empata, porque a la estadística la definición por penales no hace. Después, en el verano 2012, termina ganando el otro partido, con un gol de Chadson Viera de cabeza, y termina ganando este juego. 4 clásicos oficiales para Marcelo Gallardo, 3 victorias y un empate. No parece un dato menor, y vamos a esa concientización, recién hablábamos de ganar, ¿no? El hombre viene a jugar a Nacional un año, sale campeón uruguayo como jugador. Después se va, vuelve para ser el entrenador del conjunto tricolor, sale campeón del primer torneo corto y después hace esta magnífica estadística hasta ahora, 4 clásicos jugados, ninguno de ellos perdido. Para ir cerrando, Seba, los uruguayos nos acostumbramos a esto de manejar las estadísticas también como parte después de los resultados de lo que se da, ¿no? Digamos, son el paso previo para lo que se da. Por ejemplo, se mira lo que hacen los jugadores que ya tienen experiencia. Vos tenés por ahí datos de Salayeta en Peñarol, que es un jugador que ha sido ganador de clásicos,
y Alexander Medina, otro ganador de clásicos. Sí. Y bueno, en cada clásico cada uno sube o baja algún puntito, pero allí están los datos de que parecen sí ser jugadores importantes para este tipo de choque, ¿no? Exactamente, es la primera vez que pierde Salayeta un clásico. Los dos llegaban invictos a este partido. Salayeta había jugado 7 clásicos, con en realidad ganó 6 y perdió el invicto el domingo, anotando 6 goles. Y Alexander Medina jugó 10 clásicos en realidad y ganó 9, empatando el restante, o sea, tampoco viene de perder. Y lo otro importante que yo anoté dentro de todas las estadísticas que se hacen en cuanto a los partidos, es que hacía 28 clásicos que no se marcaba un gol de tiro libre. El último lo había hecho en el año 2002 el Chino Peralta, también para Nacional, en un clásico que termina ganando el conjunto tricolor, en el mismo arco, en el arco que da hacia el Amsterdam, allí donde Recoba el otro día definió el partido clásico con un tiro libre. Pero es llamativo, ¿no? 28 partidos clásicos sin convertir el tiro libre, ninguno de los dos, ni Nacional ni Peñarol. Gracias, Seba. Un placer, Pepe, como siempre. Cerramos por aquí la columna de deportes, nos vamos, nos reencontramos en Poder Pensar la semana que viene con más temas de actualidad. Hasta entonces.